y claro, las posiciones son de un lado y otro, pero uno finalmente tiene que tomar una posición en la cual se acompañe la legalidad. Yo en realidad he observado, estudiamos el contrato como tal, estudiamos los procedimientos en estos casos. Y claro, desgraciadamente, tengo que decirlo desgraciadamente porque soy una persona defensora de la inversión privada en el sector público, es decir, contar con la inversión privada, que es muy necesaria. O sea, ahora si tú ves, por ejemplo, si hay en qué bancos de proyectos tenemos desde el municipio al sector privado, no hay nada de un banco de vamos a trabajar con el sector privado en esas áreas estratégicas, tampoco hay. Y da pena porque finalmente hay las compañías privadas, desde mi punto de vista, de perspectiva, en realidad en este caso de CIMAR, una compañía privada pues hace quedar mal en realidad al sector privado, porque para mí no fue una empresa que cumplió en la forma como debía hacerlo según el contrato. Desgraciadamente, claro, ellos entiendo que este momento hay una terminación unilateral del contrato, impugnada judicialmente asimismo ante el contencioso administrativo, en donde se ha pedido la suspensión también de ese acto que ha sido por el tribunal en su momento otorgado, y creo que el municipio en su contestación también ha pedido la revocatoria de esa suspensión, que creería yo en realidad no tiene sentido mantener esa suspensión. Sin embargo, el municipio ha seguido con los trabajos. Es cierto, es calamitoso, como tú dices, el problema de estos barrios, pero siempre creo que también aquí hay un tema. Es que se está dañando lo ya avanzado, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Las cosas que se hacen mal, y desde mi punto de vista yo tengo un criterio bastante diferente al suyo respecto a la empresa CIMAR, por los trabajos que ha hecho, incluso históricamente acá en Loja. Me parece a mí que lo que vi el fin de semana, o sea, de alcantarillas nuevas, ¿no?, que estaban llenas ahora de sedimento, es un tema muy complejo. Y más allá de eso, o sea, más allá del tema del litigio y todo, que usted lo debe entender bien como abogado, es el tema de que la población se vea abocada de que en este conflicto seguir comiendo lodo, cuántos años pasarán, y una cuadrilla municipal de 4 personas, pues no creo que le resuelva los problemas. Sin duda, pero créeme, Carlos, yo por ejemplo aquí sí veo que en verdad el municipio en su momento ha hecho lo que tenía que hacer. Desgraciadamente, bueno, aquí sí te voy a decir, voy a ser institucional. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, a mí una empresa privada no cumplió. Las consecuencias para mí son en realidad desde ese punto de vista, ¿no? O sea, no quiero en este caso simplemente decir, bueno, a lo mejor pensar de una forma ligera, decir que CIMAR tuvo mucho que ver en la actual administración de ese contrato. Entonces, creo que el municipio hace lo que tiene que hacer ahora, ¿no? Claro, las condiciones de las lluvias, etcétera, va a complicar la situación, pero el municipio que haya tomado la decisión de terminar un término de contrato está bien, pero debía haberlo hecho hace mucho tiempo, demoró demasiado, es más, ¿no? Entonces, prácticamente a los 2 años, y eso no está bien. En todo caso, pues, claro, le pasa factura el haber inclusive el municipio reaccionado tan tarde, porque si bien estaban negociando inicialmente, creo que causales para terminación unilateral las existieron, ¿no? Y creo que por eso defendemos esa posición más que todo. Bueno, pues hay otra novedad de la que me gustaría hablar con usted. Usted hizo un oficio la semana anterior respecto de una precisión que ya la había manifestado usted en Cabildo, ¿no? Respecto al tema del manejo del personal. Hay una resolución que ustedes hicieron también. Desafortunadamente no hemos visto mayores cambios. Sin embargo, conocemos, inclusive usted nos lo comentaba por interno, hay ya un examen especial de Contraloría. En ese examen especial de Contraloría, yo entendería que se encontraron responsabilidades civiles, ¿no? Respecto del no cumplimiento de perfiles. Ustedes hicieron una resolución que Karinita aquí a veces pasa molesta, dice, y hacen resoluciones bellísimas, pero no las cumplen. Bien, a ver, en primera instancia creo que hay que retomar un punto importante. A ver, los concejales tenemos mucho que ver y mucho que hacer en el tema de talento humano. No es que, y nuevamente insisto, ¿por qué el talento humano en el municipio se ha desbordado? Y más o menos hablo de 600 personas en calidad de asistentes. La pregunta es, ¿cómo es que el alcalde tiene solamente la opción de manejar el talento humano? Falso, Carlos, falso, de falsedad absoluta. Eso se le ha dado prácticamente, esa perogrullada se la ha venido repitiendo consejo tras consejo y en toda administración, que el alcalde es el rey del talento humano. Falso. Si tú ves el contenido del artículo 56 de la LOCEP, claramente el consejo tiene que aprobar o se mete la planificación de talento humano. Yo como concejal, ¿qué le puedo decir a un alcalde? A ver, señor, usted ya no puede llenar vacantes, o más bien ya no puede llenar jubilados, usted ya no puede llenar las renuncias, usted tiene que ver de dónde saca esas personas que necesita, pero al menos en estos 3 áreas usted ya no tiene nada que hacer. Pero lo está haciendo, pues. Pero desgraciadamente, pero ¿por qué, Carlos? Porque desgraciadamente, nuevo y manifiesto, que esto que se vio el día jueves pasado, ¿no?, en los informes inclusive de talento humano,
uno de los directores de talento humano, creo que salió a lo mejor, un doctor Jimmy algo, él decía en su propio, simplemente recogía el contenido del artículo 56, esto tiene que ser sometido al Cabildo y el Cabildo tendrá que aprobar o no la planificación del talento humano, que obviamente viene con la planificación, inclusive de lo que hablamos del presupuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el Cabildo no puede manejar estos temas? ¿Cómo es que los concejales no tienen ninguna vela en este entierro? Imposible. Sí lo tienen, las atribuciones son bien claras en la ley. Otra cosa, Carlos, es que jamás se hayan dado cuenta, hay que decirlo clarísimo, se hayan dado cuenta que hay una norma que en verdad al Cabildo le permite controlar el ingreso y salida inclusive de funcionarios públicos. ¿Cómo es que tenemos 2.870 personas? No, a este momento en el municipio, 600 son asistentes no operativos. ¿Qué pasó? Hay que decirlo, ¿qué pasó antes? ¿Por qué diantres no se controló aquello? ¿No? Pues simplemente porque a lo mejor, digo y repito, ¿no? A veces el desconocimiento de las normas, ver que el artículo únicamente, como el concejal pone, perdón, el alcalde pone el orden del día, y en el orden del día pone conocimiento, no solamente es conocimiento, es resolución sobre la planificación de talento humano, algo tan elemental, tan importante, en este caso en una vida institucional, que el Cabildo no tenga nada que ver, es absurdo. Por eso es que yo remití nuevamente al alcalde la carta, el oficio, pidiéndole que en la próxima sesión tenga la bondad de poner la resolución del Cabildo, porque yo desde mi posición en realidad no voy a dejar que finalmente esto que el alcalde esté inobservando, en este caso una decisión de Cabildo, sea tan fácilmente llevada aquí a juego, ¿no? Porque cuando se le pidió que por favor ponga resolución del Cabildo, no, o sea, se hace aquí una... Porque la realidad es que estamos retrocediendo, ¿no? Estamos retrocediendo en materia, o sea, finalmente la exalcaldesa Patricia Picoita había realizado un proceso que venía desde antes, ¿no es cierto?, desde inclusive de la licenciada Piedad Pineda, de reorganizar de una u otra forma el municipio, pero ahora perdimos el año, estamos cerca de los 3.200 personas dentro del municipio y subiendo, y dentro también del cuerpo de bomberos subiendo. 2.874 más o menos es este momento, ¿no? El problema es que hay partidas creadas para llenar a 3.200. Por eso, ¿sí? hay partidas creadas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Cabildo? En este caso, Carlos, simplemente no se autoriza llenar esas partidas para este año, tampoco se autoriza llenar jubilados, tampoco se autoriza llenar renuncias. Pero eso se ha puesto a disposición del Cabildo. No, eso supuestamente dicen que es solamente obra y magia del señor alcalde. Totalmente falso. Y creo que nosotros como concejales debemos hacer respetar lo que dice el contenido del artículo 56 de la LOCEP. Este control de talento humano siempre lo ha tenido el Cabildo. ¿Qué pasó? Mi pregunta es, ¿no es cierto?, con los consejos cantonales anteriores. ¿Por qué dejaron inflar también tanto, no, aquí en este caso las administraciones municipales, que es que les ponían a conocimiento que la planificación es parte de esto y nunca se ha realizado, nunca se hizo un control? Y ahora cuando observamos que el año pasado, por ejemplo, ni siquiera se puso a debate esto. Entonces creo que es importante armar un camino, abrir las puertas para que este tipo de cosas sea de control del Consejo. Una compañía tan sencilla, compañía de derecho privado, ¿no es cierto? Los socios controlan a su gerente. Aquí es más o menos del mismo sentido, o sea, no ha cambiado nada. Los órganos colegiados controlan al alcalde en poner y sacar gente. Ahora, yo sí le invito al Cabildo a reflexionar que esto que sucedió el día jueves no es cosa menor, Carlos. Es una cosa tan importante que siempre nos hemos quejado de talento humano. Y si nos hemos quejado todo el tiempo del talento humano, ahora es nuestra oportunidad para decirle al señor alcalde, sobre estos 3 puntos usted ya no puede llenar más. Sí. Pero sin embargo se lo ha hecho. Lo peor de todo es que fíjese, por ejemplo, si usted entra a la página del municipio, que lo he hecho ahora yo en este momento, y revisando la parte del OTAIP donde están los ingresos y todo eso, no tienen datos actualizados. ¿Por qué? Porque solamente está hasta noviembre de 2024. No está diciembre, pues obviamente enero todavía no puede estar porque todavía estamos recién empezando. Y los datos son repetitivos, no son la realidad. Y aparte que fíjese, por ejemplo, usted decía cuántos 2.800 y pico. 74, sí. 2.899 a noviembre, dice acá el 2.899. Bueno, ahora se nos presentó en el informe para la sesión del día jueves pasado 2.874 personas y eso no va a variar, supuestamente, ¿no? Pero claro, cuando uno se le pidió al alcalde, vamos nosotros a tomar decisión sobre esto, porque finalmente eso también tiene que ser base de un estudio, no simplemente, va la sesión de Cabildo y los cabildantes a lo mejor queremos hacer lo que nos da la gana, no. Ese tipo de procesos cuando... Pero la planificación dice que son 3.194, no hay que perder de ojo eso. Y eso fue compartido. Expuesto. Estamos de acuerdo, ¿sí?
pero nosotros como cabildantes podemos tranquilamente establecer límites, y esos límites ahora el alcalde no quiere que le pongan, ¿no? Y eso, cuando se escuchaba a la jefa de talento humano, inclusive algunos del asesor jurídico, en este caso, tratan de un poco de maquillar la situación cuando es clarísimo la disposición del artículo 56, se pondrá sometimiento del cabildo, es clarísima la planificación. Pero, a ver, doctor, vamos por partes. Lo que usted dice estamos totalmente de acuerdo, pero no se han cumplido, y la semana anterior nos enviaron una nueva fotografía. No quise subirla porque dije, ya es repetitivo el tema, pero es la verdad. Amigos obreros nos subían que se sigue colocando el logo del Chifa en el tema de los uniformes de los obreros. Resolución que se sigue incumpliendo. Ustedes hicieron una resolución para el tema de ver perfiles. También se sigue. Continúa la asesora superpoderosa, que dicha de paso ahora está siendo observada y notificada por Contraloría, pero continúan allí. O sea, básicamente lo que ha hecho es moverlos de cargos. Ven vos, ya te fuiste, ven vuelta para acá, porque los cambios que ha habido son básicamente gente que ya estuvo en la administración y que vuelve. Bueno, no me diga usted que hay una oxigenación en la Bueno, en la hay un cambio, ¿no es cierto?, en algunos cargos importantes, sí hay los cambios. Claro que no hay en su totalidad, hay un tiempo también que se previno en la resolución, inclusive para que se entregue, hay 6 meses para que se entregue a su vez el subsistema, en este caso de valoración, clasificación de puestos, y denominación de puestos, perdón. Entiendo que ya se está cumpliendo esos plazos. Nosotros, con esa planificación institucional que se nos entrega para este año, entiendo que lo que quieren hacer ahora es avalar todos los nombramientos que se van a dar o nuevos nombramientos para este año. Entonces, nosotros como Cabildo, la pregunta, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? ¿Cómo es que el Cabildo no tiene nada que resolver aquí? Tiene, y con mucha responsabilidad, Carlos. El tema es de que siempre se ha creído que el Cabildo está para el talento humano. Inclusive muchos concejales están, ¿no es cierto?, con la idea de que eso es un tema del alcalde. No, señores, eso es un tema del Cabildo. El Cabildo le aprueba o no la planificación de talento humano. Es un subsistema que dice aprobación del Cabildo. Y en ese subsistema simplemente yo le pongo límites a cualquier directo, en este caso cualquier ejecutivo, sobre cuántas personas, o más bien sobre qué personas no debería ya otorgarse en este caso ningún tipo de ni contratos ni nombramientos. Hablamos de los jubilados, que más o menos al año son como 40 personas o 50 personas. Hablamos de los contratados que renuncian, o de las personas con nombramiento que renuncian, no, porque finalmente lo que el administrador está llamado es a ser ejecutivo, no, a ser finalmente una persona eficiente en el cambio en este cambio de las personas que hay, y hay bastantes personas de donde escoger en el municipio. Entonces, que no tenga que ver nada el Cabildo es totalmente falso, y ese cuento, Carlos, se lo he venido repitiendo año tras año en el municipio, algo tan grave como eso. Señor concejal, solo le leo estos mensajes porque usted es el presidente de fiscalización, de la Comisión de Fiscalización. Bueno, le dicen respecto del hecho de que y respetando en su totalidad la normativa vigente, se va a permitir nuevamente que en la esquina de las calles 18 de noviembre y Azuay se construya una edificación superior a los 8 pisos de altura y sin ningún parqueadero, conforme obliga al resto de ciudadanos de la ciudad y el cantón. A todos los ciudadanos Centro Histórico de Loja se obliga a respetar la normativa de máximo 4 pisos y la obligatoriedad de dotar de parqueaderos. ¿Acaso existen ciudadanos de primera y el resto? Dice, gracias. Nosotros, 18 de noviembre y Azuay. Nosotros en ese caso, inclusive antes de que se nos comunique aquello, nosotros hicimos ya un requerimiento de información en este caso a Centro Histórico sobre este caso puntual, ¿no? Hasta este momento no se nos ha dado información sobre este tema. Entiendo que es un edificio de consultorios médicos, etcétera, etcétera, pero sí, estamos en eso. No es que nos hemos dormido en los laureles en este tema, estamos investigando qué está sucediendo con este proyecto. Claudio Cisneros desde el Rosal le consulta, ¿quién será responsable del tema de los nuevos rubros en asfaltado y pavimentación? O sea, porque básicamente el material que ya estaba listo, ahora se lo va a llevar las lluvias. Eso implica un nuevo rubro. Sin duda. Y esos rubros tendrá que pagarlos el Rosario y le va a salir costando más. No creería que sea así, porque yo sí quiero hacer por la administración directa, ¿no es cierto? Una obra pública, y ya es mi culpa. No creo que el municipio vaya a colocarle como contribución especial de mejoras a la ciudad. Pero usted sabe que la Contraloría pues tampoco es que no permita. Todo lo que usted invierte tiene que cobrarlo. No, sin duda, ¿sí? Pero este tipo de... Entiendo que aquí puede haber alguna justificación como no puede haberla, ¿no? Entendemos aquello. Pero creo que, Carlos, hay que ir un poco más allá. El Rosario es un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que sucede... De lo que no se debería hacer. De lo que no se debería hacer y de lo que sucede en muchos barrios de la ciudad, sin servicios de alcantarillado, sin vialidad. O sea, aquí tampoco es que hay una política y te dicen, vamos a tener
una política de vialidad y vamos a trabajar en un fondo para la vialidad del cantón. Doctor, volvamos al tema anterior, porque usted decía, bueno, el cabildo debe entender que no es responsabilidad solo del alcalde. El tema es que usted decía que no es solo responsabilidad del alcalde el tema de la administración, de los talento humano, ¿no? Pero el tema es de que el cabildo cada vez se ha conformado unos bloques medio extraños, a veces votan sí, si no votaron a favor de mi proyecto me pongo bravo unos 3 meses y ya no voto por lo que los otros digan. Y básicamente este bloque que se iba conformando, bastante interesante, es como que se ha ido perdiendo y en esa lógica también el alcalde termina ganando a veces en que el cabildo no pueda corregir muchos de los errores que ustedes le plantean, ¿no? Yo creo que nosotros no podemos perder de vista lo que se denomina el interés público. O sea, cuando hay interés público no puede haber un interés privado sobre el cual nosotros nos volquemos a defender. Y creo que uno de los temas que yo defiendo como tal es el interés público en este caso, independientemente que esto me haga daño o no me haga daño, en este caso como concejal frente a algunos actores. En este caso hablamos también del transporte, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que en este caso ya puntual, sobre talento humano, no hay justificación alguna para que un concejal diga o exprese de que no es cuestión de los concejales entrar a poner límites a la planificación de talento humano, que eso nos ha hecho conocer en la sesión pasada. No hay justificación que no sea el tema de que sí hay concejales que han recibido favores y que hay familiares cercanos a ellos dentro de la administración. Mira, ese es un tema real. Es claro, pero vamos a la... Porque en realidad este tema es tan importante, Carlos, porque yo no lo voy a dejar simplemente como que pasó esto en la sesión, no. Exacto. Yo he pedido nuevamente que el señor alcalde, en una forma, ¿no es cierto?, muy educada, le he solicitado que ponga a conocimiento y resolución del Cabildo la planificación anual de talento humano, ¿sí? Para nosotros expresar también nuestras criterios y propuestas. Y nuestros límites igual. No es que él pueda llenar mañana con jubilados a todo el mundo. Ya se fue un jubilado y yo pongo más gente, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? No se trata de borrar el clientelismo que siempre ha existido. Entonces, este momento creo que estamos tomando, ¿no?, finalmente como consejo, una de las decisiones que jamás se ha tenido el consejo, Carlos. Nunca la ha tenido. Y si yo pregunté a talento humano y hice unas consultas a jefes de talento humano, les digo a ustedes, ¿cómo manejaban el tema del talento humano? ¿El consejo se pronunciaba sobre eso? ¿Actuaba, resolvía? Dice, los alcaldes nunca les daban al consejo que topen el talento humano. Y ese tema es grave. Sí, quizá antes del COTAD, yo sí recuerdo porque he asistido al Cabildo durante, y bueno, lo veo a las sesiones del Cabildo durante años, que esa afirmación no es tan real. En la segunda administración del ingeniero Jorge Bailón, sí hubo muchos pronunciamientos, se sabe que luego con las reformas al COTAD vino otra, pero hubo muchos, ¿no? Y hubo muchos y le puedo dar nombres, su mismo compañero movimiento Edmundo Samaniego, el ex concejal Giovanni Anguizaca, nuestro amigo en común Patricio Valdivieso, el doctor Juanito Medina, sí hubo un cabildo que sí lo hizo, y me olvidaba de la doctora Meneses. Pero mi pregunta es ¿cómo es que crece tanto la población, en este caso la burocracia en el municipio? En la administración del ARE, del ex alcalde Castillo creció 750 personas. Pudo haber sido la administración en este caso de José María Castillo, de Bailón, ¿no es cierto?, la señora Picoita, de quien estuvo también reemplazándole. La pregunta es, ¿cómo es que creció tanto? ¿Qué hizo? Vamos a la pregunta. ¿Qué hizo el Cabildo, ¿no es cierto?, para controlar aquello? Porque no es que una yo ponga pregunta de fondo. No es que yo simplemente pongo. Entonces, cuando yo consulto a directores de talento humano, les pregunto cómo es que manejaban la planificación de talento humano. Dicen, ¿saben que sobre eso los alcaldes nunca le hacían conocer al consejo? Simplemente se violentaba todos los años la norma. Entonces es algo de Ripley. ¿Cómo es que el Cabildo no podía poner límites al alcalde en el manejo del talento humano? Así que esta es una corresponsabilidad, Carlos, que se ha venido de consejo en consejo, de alcalde en alcalde, porque no se puede entender cómo es que podemos estar con $47 millones de presupuesto para una masa salarial más menos, que es frente a los $84 millones. Entonces, creo que ahora es la oportunidad para hacer política el tema, ¿no? Porque cuando uno se mete a averiguar también otros municipios, ¿cómo hacen la planificación de talento humano? Tienen ordenanzas, ¿no? Y aquí no hay ni una sola ordenanza sobre aquello.
o tal vez 1 o 2 artículos, pero no hay más. Entonces ha estado tan descuidado el tema del talento humano, por eso obviamente los ejecutivos han hecho de esto un clientelismo político diario. Ajá, pero es que ahí les va a tocar otra lucha, señor concejal, porque imagínese, si ya vamos prácticamente casi 2 años de administración municipal del señor alcalde Franco Quesada, no ha puesto en orden del día varias ordenanzas que ustedes mismos han propuesto. Supongamos que vamos a presentar el tema de la ordenanza para el talento humano. ¿De aquí a cuándo cree usted que la vaya a poner? Yo creo que este tema de la resolución la puso para conocimiento. Se está violando inclusive el derecho constitucional nuestro. Pues las palabras son importantes. Lo que usted está diciendo es no solamente conocimiento, sino conocimiento y resolución. Pues, porque en la resolución uno establece los límites. Sería también un error de la secretaria, ¿no? Compartido, o de secretaría en general. Aquí en la sesión se observó que más bien habría un espíritu de cuerpo para que esto no entre al cabildo como resolución. Créeme, Carlos, si es que esto no quiere hacerlo el cabildo, ¿no es cierto? No quiere hacerlo ni el alcalde, yo iré a las instancias judiciales, porque no puede ser, ¿no es cierto?, que simplemente aquí decimos que esto solo es conocimiento y el punto del orden del día, y fue así. Y por eso las palabras de las convocatorias son importantes. Usted lo que plantea es conocimiento y resolución, eso debe decir. Sin duda, inclusive en la misma sesión, un concejal decía, ya cuando llegue el punto topamos, llegó el punto y tampoco lo quisieron tratar, ¿no? Entonces, no, pero ya se resolvió, inclusive otro concejal decía, eso ya resolvimos, ya fue conocimiento, ahora ya no es resolución. Claro. En esas cosas no pueden pasar, título Carlos, importa, porque es el bautizo de las cosas. Y creo que es importante que haya pasado esto, que haya sucedido esto, para indicarles a los cabildantes, al Consejo Cantonal, a la ciudad, que en realidad el Consejo Cantonal tiene poder de control sobre el talento humano, que dicen que no se ha tenido control. Sí lo tiene, y tiene la posibilidad de controlar. ¿A esa hora cuándo? Ahora. Sí, ahora podemos decidir muchos temas. Pero claro, es importante también a veces tener una información de la Comisión de Planificación y Presupuesto, ¿no? Porque tampoco podemos ir a decidir, ¿no es cierto?, directamente sobre un tema tan delicado como esos, pero sí necesitamos al menos decidir sobre estos temas, que clarísimo lo dice la ley. Por acá le dice, y el concejal Iván Ludeña, y en una organización pública también dice, sí tiene apoyo John en este tema. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Significaría es que debería tener apoyo, todos deberían estar a favor de esto, porque cada año se infla el tema de tener más gente ahí, que incluso ni se puede trabajar bonito, porque la secretaria 1 se choca con la secretaria 2 y la secretaria 2 se choca con la secretaria 3. Lo que quiero decirles un poco es, y que quede claro, ¿no?, la responsabilidad de lo que ha sucedido en el municipio con talento humano ha sido tanto del Consejo Cantonal como del alcalde. Así que no es un tema de los alcaldes, es también de los consejos cantonales, que a veces no han sabido las facultades que tienen. Si son inmensas las facultades, tiene mucho más poder que el mismo alcalde. ¿Cómo es que yo no puedo controlar el talento humano? Imposible. Claro. Ahora podemos hacer ese control, ¿no es cierto?, importante, ¿no?, de hecho, sobre esos 3 puntos que yo sí estoy proponiendo al cabildo. Hay que controlar el tema de jubilados, que no tiene por qué entrar más gente, ¿sí? Hay que por el tema de la gente que renuncia, no tiene por qué entrar más gente, ¿sí? E inclusive, obviamente, que se cumpla las resoluciones como tal que nosotros hemos emitido. Permítanos una comunicación. 2725-400, adelante. Para aportarle al señor concejal en referencia a lo que está diciendo, le falta preguntar cuántos hay con servicios profesionales. Si no me equivoco, son más de 250. Muchas gracias. Vea usted. ¿Sabe que también hay una novedad, que de hecho la vamos a sacar en los próximos días, una investigación que estamos haciendo durante algún tiempo, de gente que, por ejemplo, usted lo debe conocer, ¿no es cierto? Entiendo que habría una limitación inclusive en el tema de las licencias, ¿no? Cuando el municipio le dice, bueno, tienes licencia sin sueldo para irte a otros lados, ¿no? Así es. Acá hay casos larguísimos que han excedido, gente que sigue enrolada, digamos, al municipio en teoría, porque siguen manteniendo esas comisiones o licencias, ¿no es cierto? Esas famosas comisiones, pero ya durante un tiempo bastante extendido. Entonces, un tema en el que también deberían poner ustedes el ojo. Muchas gracias por esa información, no, sin duda. Pero creo que, Carlos, lo más importante aquí para la ciudadanía, creo que es darle en realidad al cabildo la posición de decidir sobre estos temas, de que jamás se lo ha hecho, ¿no? Y a veces como que ha pasado de esa, bueno, la palabra que me comentaban es, eso ha pasado desapercibido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creería que no es justo, mire, porque, yo lo voy a decir y porque estuve ahí, porque, voy a decirlo más seriamente, porque redacté el oficio. Por ejemplo, cuando hubo estos famosos concursos que se organizaron uno tras otro, pero de una manera rapidísima en la época del exalcalde Castillo, hombre, se llegó a todas las instancias, se llegó a la Asamblea Nacional, se llegó al Consejo de Participación Ciudadana, se hizo todos los esfuerzos posibles. Y el señor terminó metiendo de manera irresponsable, inclusive
con la cercanía de un proceso revocatorio, 750 personas, siempre lo repetimos y se lo hemos dicho aquí. O sea, pero yo lo que sí le digo es quizás no caer en esta declaración que a veces puede ser falsa, decir no han hecho nada otros cabildos, sí lo han hecho. Y le tengo constancia porque algunas de esas comunicaciones, incluso las redacté yo cuando colaboraba con algunos concejales. Pero mi pregunta es, ¿dónde está la... A ver, yo justamente yo me puse a averiguar dónde está, ¿no es cierto?, las decisiones, inclusive con dos de las dos administraciones o tres administraciones. ¿Cómo es que esto el cabildo nunca decidía? Dice, sí, doctor. Esto los alcaldes nunca les han hecho conocer a los concejales. Claro, y es donde nosotros creo deberíamos impulsar fuerte, en este caso, si tanto, nuevamente insisto, ¿no? Ya nos quejamos del presupuesto, mucho había que hacer en eso. Sin embargo, bueno, se dejó pasar. Mucho hay que hacer en este tema de talento humano. Sí. Y los límites hay que ponerlos ahora, porque desgraciadamente no es que vamos a tener al final de año y aquí finalmente no el alcalde contrató al que quería, no, él puede contratar al que le dé la gana. El tema es que tiene que regularse en realidad parte del consejo, si somos bastantes, ¿no es cierto?, en talento humano, porque tiene que llenarse algunas vacantes. Para eso es ejecutivo, para eso es eficiente, que no va a haber gente que pueda ayudarle en algunas áreas, ¿no? Entonces esas limitaciones las pone el consejo. ¿Y cuándo las ha puesto el consejo? Es mi pregunta. Nunca ha puesto unas limitaciones. Es cuando uno comienza a hurgar, ¿no es cierto?, reglamentos, leyes, decisiones anteriores, es que se da cuenta que el consejo prácticamente ha estado desapercibido durante años en el control del talento humano. Porque ha habido obviamente también autoritarismos complejos que han hecho de que se maneje irresponsablemente. Por eso yo coincido con usted en la reflexión. Ahora es una prueba de fuego para el cabildo. Claro. Vamos a ver quiénes apoyan realmente y quienes no, también concejal. No, sin duda, sin duda, porque finalmente todos hemos hablado de eso, todos criticamos aquello, y ahora creo que la herramienta nuestra es simplemente poner controles, poner límites, y como digo y expreso nuevamente, ¿no?, lo que haya sucedido, mire, cuando hablo de cabildos anteriores, no es que nosotros aquí somos y estamos para inventar el agua tibia, no, pero creo que cómo es que estas cosas, ¿no es cierto?, nunca se decidían, ¿no? Los de talento humano mismo dicen, no, jamás meten mano los concejales en el control. ¿Cómo que no tienen control? No tienen control. Tienen control, hay las herramientas jurídicas. El tema es que ese artículo 56 lo han venido interpretando como que solamente es el conocimiento del Consejo Cantonal. Y no dice conocimiento la ley, dice se pondrá a sometimiento del cabildo, ¿no es cierto?, en la planificación de talento humano. Permítanos una comunicación, por favor. Sí, ve al celular, buenas tardes. Buenas tardes. Escuchando que conversan con el doctor John Espinosa sobre ese tema del personal y todo eso, los gastos que representa para el municipio de Loja. Él, en el presupuesto del año anterior, me refiero al presupuesto del año 2024, él hizo una observación muy interesante, que era que solo en asesores se asignaba una partida de aproximadamente $140,000. El cabildo puede evaluar si es que estos asesores han repercutido positivamente en esos $140,000 que ellos obtuvieron al estar designados como asesores, porque el sueldo del asesor creo que está rondando los 2.500 y no es un poco más, incluso es más que el mismo costo de un concejal. Y aparte de ello, se escucha mucho del inconveniente de que hay demasiado personal en el municipio y todo eso. A ver, el tema de personal es muy necesario, sobre todo en las áreas que son de alto impacto. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el personal que trabaja en el departamento de higiene, ellos creo que no superan un sueldo de $630, lo cual es demasiado bajo para la importancia que ellos tienen. Por ejemplo, cuando no hay la recolección de basura, ¿cuál es el inconveniente que se escucha a través de los medios de comunicación? No hubo recolección de basura, la ciudad está sucia. Entonces, no es el problema de las personas que trabajan ahí, sino más bien de los que están designados como jefes departamentales o asesores. Eso es mi consulta al doctor John. Esos $140,000 que se invirtieron o se asignaron para asesores, ¿sirvió de algo? ¿No sirvió? Y para este presupuesto del 2025, ¿cuánto es? Si es que se incrementa, eso quiere decir que algo ahí está sucediendo demasiado más. Esa es mi consulta, una muy buena tarde. Sí, bueno, las partidas están creadas. A veces son 4 asesores que están creados como partidas. En este caso, esta administración ha venido utilizando una partida o 2 partidas de asesores como tal. Ahora, en realidad, que haya si hay una gestión por resultados de los asesores, tampoco. Y nuestra crítica desde un inicio siempre fue
quienes manejan en este caso el pensamiento de la ciudad para en este caso para asesorarle al señor alcalde, ¿no? Sobre eso, para mí la calificación es 0 en realidad, porque no es que ha puesto verdaderas personas que pueden ayudarle a manejar la ciudad en una forma profesional. Eso no ha sucedido. Por eso mismo es la glosa que en este momento la Contraloría ya me parece que ha emitido en contra inclusive de la asesora que está en funciones sobre más o menos una devolución de $35,000 porque es el exceso del dinero que se le ha pegado sin tener perfil. Y eso es para algunas personas, ¿no? Y no es un tema de que aquí todos tienen el derecho al trabajo y el alcalde un poco está equivocado en eso, ¿no? Usted ha puesto otra cosa que a mí me parece interesante, ¿no? Yo siempre he dicho que se han aprendido aquí como catarnicas, ¿no? Se han aprendido solo fiscalizar y legislar, y todo el mundo repite eso. El COTAD es claro. El COTAD dice claramente que es función de los concejales determinar y aprobar un plan de desarrollo. Así es. Y en desarrollo implica precisamente este tema. Hay otras funciones donde evidentemente tienen que ver con lo institucional, pero aquí se han aprendido de memoria fiscalizar y legislar y a veces no leen el artículo completito de las atribuciones de los concejales. No, sin duda, el artículo 56 de la LOCEP, Carlos, y más tres artículos del COTAD, la política de talento humano es regulada, y eso significa que debe haber un montón de ordenanzas sobre aquello, de lo cual no hay, créeme, Carlos y Karinita, no hay más que unos 4 artículos, es decir, se ha hecho prácticamente tabla rasa de lo que significa el talento humano en el municipio, y cuando tú no tienes normas, ha existido el abuso, pues el clientelismo. Un último mensaje dice, sugerirle al señor concejal que se actualice la información, incluyendo los que están por servicios profesionales. Además, surge la interrogante, ¿por qué la información no se refleja en la LOTAIP como dice Karina? Antes se ponían nombres de servidoras, partidas y sueldo, ahora no consta. No, sin duda, mira, aquí uno de los temas, se le pone conocimiento del cabildo en ordenanzas, etcétera, etcétera, se le pone el PDOT, por ejemplo, conocimiento del cabildo y resolución del cabildo, que es planificación. Y lo más importante que creo va acompañado al PDOT de la planificación de talento humano, aquí un poco, y es un poco desgraciadamente que se confunden algunos concejales, algunos compañeros, que en diferenciar los subsistemas de talento humano. Algunos subsistemas de talento humano tienen y necesariamente tienen que recogidos por el cabildo para que haya institucional, Carlos, porque si yo le dejo al alcalde que haga mediante resoluciones lo que él quiera toda la vida, simplemente es el clientelismo puro y duro, a tal punto de que si no hay una institución, o más bien, si hay una única institución en Loja que no tiene carrera administrativa, adivinen cuál es. El municipio de Loja no hay carrera administrativa, algo de locos.